Nació en A Coruña, tiene 44 años, está soltero y sin hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Xunta en su escala de letrados. Ha sido, entre otras cosas, letrado jefe de la Asesoría Jurídica del Servicio Galego de Saúde, del Sergas, y letrado también de la Consellería de Presidencia. En 2009 fue nombrado director xeral de Función Pública de la Administración gallega. Don José María Barreiro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Menuda época que le ha tocado vivir. Pues sí, bastante complicada. Vamos a explicar por capítulos, si le parece, desgranando paso a paso esta reforma de la función pública que incluye estos famosos ajustes para los funcionarios, para los trabajadores públicos de nuestra comunidad. Empecemos, si le parece, por la eliminación temporal, insistimos, del conocido como plus para exaltos cargos, que Feijóo no suprime definitivamente. Pues a ver, aquí lo que se hace es el complemento de destino de los exaltos cargos, se hace en suspensión como toda la ley es temporal, todas las medidas de la ley son temporales. Hay que tener en cuenta que es un complemento de destino que existe en todas las comunidades autónomas y en la administración del Estado. Difícil de justificar en cualquier caso suspensión temporal con la que está cayendo, porque aunque se paguen todas las administraciones del Estado y en la administración principal del Estado también, la verdad me parece, se lo voy a decir sinceramente, me parece un escándalo que alguien cobre por un trabajo que no está realizando ya. Vamos a ver, es un tema que corresponde a carrera profesional, que en cuantía es una cuantía muy pequeña, y que bueno, aquí se ha dado el paso de hacer esa suspensión temporal con todo el conjunto de medidas que lleva en la ley. Me decían que ese capítulo supondría un ahorro de en torno a 800.000 euros. Sí, aproximadamente, sí. En cualquier caso, repito, mi opinión es que ahí el presidente ha sido tibio, debería haberlo suprimido y definitivamente. Más cosas, rebaja de los días de libre disposición, que son 9 en la actualidad, pero que en algunos casos con la antigüedad de los funcionarios pueden llegar a ser incluso 13 días de libre disposición al año, ¿no? Sí, en estos momentos en Galicia son 9 y luego a partir del cumplimiento del quinto trienio son 2 más, con el octavo 1 más y a partir del 10º otro más, con lo cual a partir de 30 años de antigüedad llegan a 13. Lo que se ha hecho aquí es adaptarse a la legislación básica del Estado y ir a los 6 días que tiene el Estado, manteniendo los días adicionales que en la legislación básica del Estado. Nos ponemos con la mayoría de las comunidades autónomas, aparte de con el Estado. Al mismo nivel. ¿Esta medida es temporal también? Toda la ley es temporal. En la disposición final se establece que la ley se revisará a los 2 años de su entrada en vigor, teniendo en cuenta los criterios económicos y la situación económica. Luego vemos ese punto, si le parece, pero insistiendo o incidiendo algo más en esto de los días de libre disposición, otra vez, en la comparativa con las empresas privadas y con la situación que está viviendo este país, hombre, es muy difícil encontrar a un trabajador de la empresa privada que disfrute de 9, 10, 11, 12 o 13 días de libre disposición. Nosotros, valorando, como se valora por parte del Gobierno, la labor de todos los empleados públicos y los funcionarios, sí se quiere en estos momentos pedir un esfuerzo, debido a cuál es la situación económica, para poder conseguir precisamente unos ahorros que permitan mantener los servicios públicos esenciales. Y por lo tanto, esta reducción de días permite, sobre todo en aquellos supuestos en los que se realizan sustituciones para cubrir estas ausencias, el obtener un ahorro importante, ¿no? Y matan ustedes 2 pájaros de un tiro porque, claro, entre bajas, días de libre disposición, moscosos, etcétera, etcétera, hombre, no es de extrañar que uno cuando va a algunos departamentos de la administración no encuentre a nadie, ¿no? Hombre, yo creo que eso es raro, es raro. Pero todavía tenemos en nuestro país en general un nivel de absentismo bastante elevado. Hombre, el absentismo ha disminuido bastante, o sea, ha disminuido bastante y en estos momentos hay que reconocer que la gran mayoría de los empleados públicos cumplen su jornada laboral. El absentismo es minoritario. Cuando estamos hablando, tenemos que pensar que tenemos 90.000 empleados públicos en la comunidad autónoma gallega. Entonces, los porcentajes de absentismo son pequeños, los injustificados menores también, y yo creo que tanto los ciudadanos
como los propios empleados públicos que acuden a trabajar, lo que nos exigen es que intentemos combatir el absentismo injustificado. ¿Pero qué le llama usted porcentajes bajos? ¿De qué cifra podríamos estar hablando más o menos, por ejemplo, en la administración de la Xunta de Galicia? Podemos estar hablando, pues, a lo mejor de, por absentismo, entendemos justificado e injustificado, todo el global, pues a lo mejor estamos hablando de un 7%, de un 8%. Bueno. No es tampoco muy superior a las empresas privadas, globalmente. Más cosas, reducción de hasta un tercio de salario o jornada laboral de los interinos. Este es uno de los puntos más peliagudos de esta reforma, ¿no? Sí, y yo creo que a lo mejor no hemos sabido explicarlo bien. Esto es una habilitación que se establece al Consejo de la Xunta de Galicia para, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y en ningún caso sin tocar los servicios esenciales, poder reducir en determinadas personas que tienen trabajo temporal proporcionalmente la jornada y las retribuciones, pero no quiere decir que con la entrada en vigor se vaya a producir esa reducción. Es una habilitación que queda en la ley. También se establece la voluntariedad respecto para los funcionarios fijos de que puedan solicitar hasta un tercio de reducción con carácter voluntario, ¿no? Con reducción del sueldo. Con reducciones siendo proporcionalmente también. Como si fuera una maternidad. Como si fuera una maternidad. O una paternidad. Lo que hace es flexibilizar, poder flexibilizar un poco la jornada laboral sin atender exclusivamente solo a los supuestos de conciliación de la vida familiar y laboral. Como decía usted, no piensan tocar en ese capítulo ni la educación, ni la sanidad, ni los servicios sociales básicos, ¿no? Exactamente, o sea, eso en ningún caso. Y la consellera de Hacienda además dijo que se estudiará caso por caso, como usted bien apuntaba, que no sería una medida generalizada, sino que en función de lo que ocurra en cada departamento, ¿no? Exactamente, hay departamentos que tienen una carga de trabajo importante y por lo tanto en esos departamentos, aunque tengan un elevado número de interinos y no estén en servicios públicos esenciales, se mantendrá. En aquellos departamentos en los que exista una reducción importante de la carga de trabajo, a veces incluso por las circunstancias económicas y presupuestarias, pues ahí será donde se hagan los ajustes. Vamos con el punto sí, sin duda el más peliagudo de todos estos cambios, que es el de las bajas. Vamos a ver si conseguimos explicarle bien a nuestros espectadores cómo queda la cosa. ¿Me equivoco si digo que los funcionarios en los 3 primeros días de incapacidad solo van a percibir la mitad de su salario, el 50%, si es la primera baja? Si es la segunda, el 40%, pero nada si es la tercera baja que cogen. Entre el cuarto y 21º día, el 75% del sueldo, y desde el día 22, el 100%. Hasta el día 20 y desde el día 21 en adelante. Del 4 al 20 y del 21 en adelante el 100%, sí. Vamos a ver, pero con una serie de excepciones. A eso íbamos. ¿Cuáles son esas excepciones? Esas excepciones son, en primer lugar, las contingencias profesionales, tanto la enfermedad profesional como el accidente de trabajo. En segundo lugar, todas aquellas bajas derivadas o que tengan en el transcurso de la misma hospitalización o intervención quirúrgica. Y también las contingencias de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo de lactancia natural. Es decir, que no quedan tampoco muchos casos, ¿no? En ese caso, desde el primer día se tiene el 100% del complemento que complementa las retribuciones hasta el 100%. Vamos, que están hablando ustedes de gripes, depresiones, será lo más común, ¿no? Sí, será lo más común. La progresividad de la percepción del sueldo en función de si se trata de la primera, segunda, tercera o sucesivas bajas excede los cálculos de ahorro. ¿Responde al ánimo de combatir también el fraude y las falsas bajas en ocasiones reiteradas por parte de algunos o de determinados funcionarios públicos? Pues sí, dentro de las regulaciones que se están haciendo en el resto de las comunidades autónomas y que se anuncian ya en algunas más, pues se ha optado por este sistema, que es el menos, por ahora desde luego, el menos gravoso de los que se han aprobado. Hay que tener en cuenta que en Madrid se estableció con un carácter mucho más duro, en Canarias también, y este es un sistema muy similar al de La Rioja o el País Vasco, mejor que el del País Vasco. Es decir, que también en este capítulo estamos todavía por encima de muchas comunidades autónomas. Sí, estamos por encima de muchas comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que aquí se lleva ya casi 3 años haciendo un esfuerzo importante de contención de gasto público, lo cual nos ha permitido, entre otras cuestiones, que estas medidas temporales
pues tengan todavía un régimen mejor que en otras comunidades autónomas y ha permitido que no haya ninguna rebaja salarial. Hubiera sido sencillo para obtener los ahorros, fue una rebaja lineal como la que se ha anunciado en Cataluña el viernes pasado. Y no meterse en todo este lío. Pues sí. El hecho de que aumente el porcentaje de salario que recibe uno, cuanto más avance en días la baja, ¿se debe a que es más difícil falsear una baja durante mucho tiempo o a las necesidades económicas que puede tener un funcionario, un trabajador público, porque también lleva más días cobrando poco? Hombre, evidentemente ahí se mira, obviamente, el causar el menor perjuicio, y luego también es evidente que las bajas así más fraudulentas son las bajas cortas. La baja de larga duración está mucho más controlada. Está mucho más controlada. Por los inspectores. Los inspectores, los propios médicos, el personal médico. Esta, como decíamos, de las bajas es la parte más dura o más difícil de su reforma. ¿Les pueden acusar a ustedes de saltarse a la torera, por ejemplo, las normas laborales básicas o de llevar a cabo un agravio comparativo con otros trabajadores? No, yo creo que no, porque el régimen general de la Seguridad Social mantiene que del primer al tercer día el complemento es cero, en todos los casos, salvo las contingencias profesionales, pero sin distinguir entre primera, segunda, tercera, baja y sucesivas. Del cuarto al 20º es el 60%, mientras en la comunidad autónoma es el 75%, y a partir del día 21, en adelante, hasta los 18 meses, es el 75%, y aquí ya es el 100%, con lo cual yo creo que el régimen es mejor y desde luego no se produce ninguna vulneración de derechos laborales básicos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, adoptó medidas todavía mucho más duras con sus funcionarios, con los funcionarios de su comunidad, y ha conseguido un éxito en cuanto a reducción de bajas de los trabajadores públicos, pero ¿no estará obligando, en ese caso, digo, en el de Madrid, a muchos trabajadores enfermos a ir en esas condiciones a su puesto de trabajo? Yo creo que no, pero bueno, eso habría que preguntárselo a ella. Bien, las medidas que llevan el apellido de temporales, usted lo ha dicho. Feijóo y la Consellería han dicho que su vigencia va a ser de 2 años, como usted apuntaba antes, que las van a revisar después en función del crecimiento económico. Inicialmente ustedes le habían dicho que a los sindicatos que estarían vigentes 5 años. Ha habido un cambio ahí notable, ¿no? Sí, nosotros no se había puesto una temporalidad concreta. Pero es lo que le habían apuntado. Que se podía negociar la temporalidad. Sí. Era una de las cuestiones que estaban pendientes para negociación con las organizaciones sindicales. Al no haber habido esa negociación, pues la Administración ha modulado algunas de las medidas, a pesar de que no hubo negociación, ¿no? Pero claro, esto es un poco el cuento de la lechera y me va a permitir que haga un poco de abogado del diablo, porque no marcan ustedes el nivel de crecimiento del Producto Interior Bruto de Galicia, de crecimiento de nuestra economía, que hay que alcanzar para que se vuelva a la situación anterior. Hombre, hay dos indicadores económicos que se refieren a ello. Por un lado, el Producto Interior Bruto y por otro lado, el ahorro que se consiga y el aumento de ingresos. Estará vinculado y además con carácter objetivo al aumento de ingresos en la comunidad autónoma y evidentemente a la generación de empleo. Y entonces ahí, pues, con criterios objetivos, se irá determinando la modulación de las mismas, ¿no? En cualquier caso, llama un poco la atención que antes y después de practicar esos cambios que decía usted, porque había un margen de flexibilidad en el borrador de la norma y en la norma definitiva que se va a aprobar, el cálculo del ahorro es el mismo, 80 millones. El cálculo del ahorro es similar, se dio una cifra de 80 millones y que la cifra está entre 75, se había valorado entre 75 y 85 millones. Hay unas cuestiones que permiten una cierta modulación del mismo, tanto el número de bajas y el número de sustituciones derivados de las bajas. Se incluyó también algún nuevo artículo que permitirá algún pequeño ahorro también, y más o menos determinadas medidas que no solo van en la ley, pero que se van a también ir aplicando, que ya provocaron ahorro en el año 2011.
Según el presidente Núñez Feijóo, las medidas son imprescindibles pues, para no tocar el gasto social y las inversiones y para no bajar el sueldo a los funcionarios, como ya han hecho otras comunidades como Cataluña o, por ejemplo, también Valencia. ¿Solo había estas dos opciones, la reforma que ustedes plantean o rebajar de forma lineal, como usted apuntaba antes, el sueldo a los funcionarios? Pues yo creo que sí. Realmente, cuando se elaboran los presupuestos, se hacen con una variable de crecimiento económico prevista por el gobierno anterior del 2%. Aquí, aún así, se estima un crecimiento inferior del 1,2. Los datos que tenemos ahora, las organizaciones de la propia Comisión Europea, es que va a haber un crecimiento negativo de más del 1%. Esto supone una caída importante de ingresos, una caída mayor todavía de lo previsto y además de lo que se va a ahorrar con estas medidas. Por lo tanto, para poder mantener los servicios públicos esenciales son absolutamente imprescindibles. Usted hablaba de la parte que se flexibilizó de la norma, era un gesto para ver si los sindicatos se avenían a negociar, no lo hicieron finalmente, sorprendió bastante su actitud cerrada desde un primer momento. Había otro gesto que hicieron ustedes que ha pasado un poco inadvertido, y es que la Xunta podría recortar también los salarios de los directivos de las empresas públicas y las dietas que perciben los representantes en sus consejos de administración. Sí, ahí se habilita también al Consejo de la Xunta para aprobar, además puedo decir que se aprobará bastante rápido, en las próximas semanas, pero aprobar una norma que establezca las retribuciones de los altos cargos y directivos de todas las empresas públicas y de todo el sector público autonómico. Es un reglamento, ¿no? Sí, va a ser un reglamento. Va a ser un reglamento y yo sí quiero incidir que ya en los casi 3 años, porque tanto la Dirección de Función Pública como la de Presupuestos llevan el control de la tradición, se ha producido una rebaja considerable en los contratos de los altos directivos de la Administración, en gran parte de ellos, y también en las indemnizaciones que se preveían, que ahora están en el mínimo legal en todos los contratos que hay. Aquí ya se ha ido produciendo un ahorro que todavía se va, como la situación económica es complicada, que se va a ir todavía acentuando y aumentando en las próximas semanas. Dicen los sindicatos que ese último punto, el de bajar los sueldos a los directivos de empresas públicas y suprimir o rebajar dietas a los representantes en consejos de administración de empresas públicas, es una medida que tomaron ustedes de forma improvisada. No, era una de las medidas que ya estaba también previstas a la hora de hacer la correspondiente negociación, porque cuando ya se plantea desde el primer momento la suspensión del complemento del destino de los exaltos cargos, ya se había visto toda la posibilidad de medidas para adoptar. Bueno, el mismo Consejo de la Xunta que aprobó esos recortes para los funcionarios también aprobó la segunda fase de adelgazamiento de la Administración Pública gallega, de la Administración paralela, que pretende eliminar 22 entes autónomos o chiringuitos, como usted quiera llamarle, con el objetivo de recortar, dicen, entre 5 y 6 millones de euros, creo. Sí, eso consta que es competencia al año. Sí, al año de la Consejería de Presidencia, pero sí, sigue en la fase ya iniciada también con este gobierno de evitar duplicidades y aumentar la eficiencia del sector público autonómico, y además podemos decir que en esta comunidad es donde se ha registrado la mayor supresión de entes instrumentales en todo este periodo, y donde se está produciendo un adelgazamiento importante, y además con la aprobación de la Ley de Funcionamiento de la Administración en general y el sector público gallego, se da una regulación al personal homogénea. De vuelta a los recortes para los funcionarios, los sindicatos dijeron desde un primer momento que se consideraban blanco de la culpa de la crisis, o como que ustedes, la Xunta de Galicia, les estaba echando solo a ellos y cargando solo sobre ellos la culpa de la crisis económica, porque ya les habían bajado el sueldo el año pasado un 5%. Bueno, la rebaja que se produjo en el 2010, para ser exactos, en mayo de 2010, se produjo por parte del Gobierno central, por el Real Decreto Ley que se aprueba en mayo de 2010. El Gobierno socialista. Gobierno socialista. La comunidad autónoma no ha aplicado ninguna rebaja. Estas medidas se hacen para no rebajar. No estamos, evidentemente, echando la culpa de la crisis en ningún caso a los funcionarios públicos, a los empleados públicos, en los que se valora mucho su labor, y sí lo que sí se pediría a los sindicatos
es que negocien y que intenten conseguir acuerdos para ayudarnos entre todos a sacar al país de la crisis, ¿no? ¿No ven ustedes esa conciencia en los sindicatos? Pues no, nos ha sorprendido mucho que la única alternativa era la retirada del proyecto y empezar a negociar con una serie de medidas que además no eran competencia, muchas de ellas, de la Dirección de Función Pública ni del propio Gobierno. Lo dijo usted antes, tenemos 90.000 funcionarios, muchos, ¿no? No, no son muchos, porque hay que tener en cuenta que están incluidos pues, todos los funcionarios de la sanidad y todos los funcionarios docentes, Administración de Justicia, centros sociales. No es un número tampoco, es un número que se ha ido, eso sí, manteniendo, incluso ha disminuido un poco en los últimos años, pero bueno, es el suficiente para atender los servicios públicos. Visto el panorama, ¿debemos pensar que este año la convocatoria pública de plazas va a ser escasa o casi nula? Pues sí, va a ser escasa o casi nula. Está todavía por determinar, porque hay la tasa de reposición aprobada ahora por el Gobierno, por el nuevo Gobierno, es de 0, salvo un 10% en algunos sectores prioritarios, y está por determinar exactamente en un periodo corto se va a determinar qué plazas, cuál será la oferta, pero sí será la de este año escasa. ¿Le ha tocado a José María Barreiro vivir quizá la peor etapa como responsable de la función pública gallega? Pues desde luego en tema de medios económicos y materiales yo creo que sí, con diferencia. Vamos, que le ha tocado hacer de malo de la película. Pues sí, sí, ha tocado porque normalmente siempre se discutían los incrementos, cuánto incrementamos, si un 4, un 6 o un 8, ¿no? Y aquí pues estamos en un momento que no se puede hacer ningún incremento, que hay que ver la situación en general y el altísimo nivel de desempleo que tiene España y que tiene Galicia, y que evidentemente eso provoca una caída de ingresos, y teniendo en cuenta esas circunstancias, pues en la Administración tenemos que, los medios personales, lograr la mayor eficiencia con los recursos que tenemos y evidentemente intentar reducir los gastos. Siempre me ha dado la sensación, acrecentada ahora por la crisis, de que hay una brecha enorme entre la empresa privada y la función pública, la administración. Como digo, yo creo que esa brecha se ha visto acrecentada por la situación que estamos viviendo, y que las personas que están involucradas en la administración a veces viven un poco alejadas de la realidad del mercado laboral, de la realidad económica de nuestro país. Yo creo que las personas, la gran mayoría de los empleados públicos son conscientes de la situación que se vive. Quizás a veces pues, falla en algunos de nuestros interlocutores el ser conscientes de la gravedad de la situación. La gravedad de la situación, que lo que exige es diálogo, exige pues, adoptar medidas de carácter temporal, evidentemente, pero que además que tienen que ser tomadas con rapidez. O sea, no podemos esperar ni tener procesos dilatados de negociación para adoptar medidas que son imprescindibles. Pues don José María Barreiro, le deseamos suerte con su trabajo, gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches y muchas gracias. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de lunes a jueves a eso de las 9:30. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.